El San Francisco otoñal recibió a Barbara Hills con un viento gélido y una llovizna. El edificio gris de la clínica se alzaba sobre la calle, reflejando las nubes plomizas en sus paredes de cristal. La mujer se ajustó el cuello del abrigo y empujó la pesada puerta. Dentro olía a antiséptico y a café de máquina expendedora, el habitual cóctel de hospital que le producía náuseas en la garganta. La sala de espera estaba vacía, solo había una enfermera mayor con una bata almidonada que revisaba metódicamente las tarjetas. Llevaba el pelo plateado recogido en un moño y una etiqueta con el nombre Grace Parker. Levantó la vista y sonrió a Bárbara, cálida y comprensiva, como si viera a una vieja conocida y no a una paciente más. Señora Hills, el doctor Morrison la está esperando. Grace se levantó de detrás del mostrador y le indicó el camino por el pasillo. Bárbara la siguió, examinando las filas de puertas perfectamente parejas. Cada paso resonaba en el pasillo vacío. Estaba ansiosa. Los resultados de sus últimas pruebas habían obligado a su médico de cabecera a concertar esta cita imprevista. El despacho del doctor Morrison estaba al final del pasillo. Un escritorio de roble macizo repleto de papeles, una lámpara de escritorio anticuada con una pantalla verde y paredes colgadas con diplomas enmarcados creaban una atmósfera de fiabilidad y profesionalidad. El propio médico, un hombre alto con canas en las sienes, estaba de pie junto a la ventana, estudiando unos escáneres. «Siéntate, Bárbara», señaló una silla sin apartar los ojos de los escáneres. Su voz tenía ese tono especial que los médicos reservan para las conversaciones serias. Bárbara se sentó en la silla, doblando a máquina los pliegues de su falda. Sus dedos, salpicados de finos anillos, temblaban ligeramente. Las últimas semanas le habían traído ataques más frecuentes de inexplicable debilidad, extrañas erupciones en la piel, y por las mañanas le dolían las articulaciones como si no tuviera 38 años, sino 80. «Tengo que darle una noticia difícil», dijo finalmente el doctor Morrison, dejando a un lado los escáneres y sentándose enfrente. «Hemos detectado signos de una rara enfermedad autoinmune. Eso explica todos sus síntomas: la fatiga, el sarpullido, el dolor articular». Bárbara se agarró a los reposabrazos de la silla. Se le secó la boca y círculos multicolores se agolparon ante sus ojos. Había imaginado esta conversación muchas veces, repasando los posibles diagnósticos en su cabeza, pero la realidad era más ensordecedora que cualquier fantasía. «¿Cuál es el pronóstico?». Su voz sonaba apagada, como si viniera de muy lejos. «Con un tratamiento adecuado se puede lograr una larga remisión, pero requerirá hospitalización y una serie de tratamientos. Tendrá que pasar al menos 3 semanas en la clínica». 3 semanas. Bárbara se tapó los ojos. Su estudio de arquitectura estaba trabajando en un proyecto importante: la remodelación de un barrio histórico del centro de la ciudad. Los clientes esperaban los bocetos para dentro de un mes, y luego estaba la extraña conversación con Travis de la noche anterior. Su marido había llegado a casa más tarde de lo habitual, oliendo a perfume caro de mujer. «Me entretuve en una reunión con un cliente», dijo evitando mirarla. Bárbara guardó silencio, aunque en el aire flotaba una tensión tácita. 10 años de matrimonio le habían enseñado a percibir la falsedad de sus palabras. «¿Cuándo empezamos el tratamiento?». Bárbara volvió a la realidad, obligándose a concentrarse en las palabras del médico. «Cuanto antes, mejor. Yo recomendaría la hospitalización a partir de mañana». Al salir de la consulta, Bárbara se detuvo ante la ventana del pasillo. Abajo, los coches pasaban zumbando. La gente con paraguas se apresuraba a sus quehaceres. La vida ordinaria seguía como siempre, sin que nadie se diera cuenta de que en ese momento el mundo de otra persona estaba patas arriba. El teléfono de su bolso vibró. Un mensaje de Travis. «Hoy llego tarde. Reunión importante con un nuevo cliente». Bárbara sonrió con amargura. Él siempre le había preguntado antes cómo le había ido la cita con el médico. «¿No te encuentras bien?». La voz de Grace Parker llegó desde muy cerca. La enfermera le tendió un vaso de agua. «Gracias», aceptó Bárbara agradecida. Sus dedos temblaron ligeramente y unas gotas se derramaron sobre la manga clara de su abrigo. «Sabes, a veces lo peor no es el diagnóstico en sí, sino la soledad posterior». Grace se sentó junto a ella en el alféizar de la ventana. «Llevo 30 años trabajando en esta clínica y sé de lo que hablo». Se oyeron pasos en el pasillo. Algún médico se apresuraba en sus quehaceres, revisando papeles a su paso. De la ventana abierta llegaba el sonido de la lluvia y el claxon de los coches.
Bárbara bebió otro sorbo de agua. Mi marido no ha sido el mismo últimamente. Las palabras salieron inesperadamente. Retrasos constantes en el trabajo, llamadas extrañas. Grace asintió comprensiva. La enfermedad a menudo muestra la verdadera cara de la gente que nos rodea. Aquella tarde, al abrir la puerta de su casa en el respetable barrio de Presidio Heights, Bárbara oyó un retazo de conversación telefónica. Travis hablaba con voz apagada. No, Sue, ella no sospecha nada todavía. Sí, lo arreglaré. La conversación se interrumpió en cuanto ella entró en la casa. Travis estaba de pie junto a la ventana, guardándose nerviosamente el teléfono en el bolsillo. Algo parecido a la culpa brilló en sus ojos, pero se recompuso rápidamente. ¿Qué tal la cita?, preguntó sin moverse de su asiento. Mañana me ingresan en el hospital. 3 semanas por lo menos. Bárbara observó su reacción. Una extraña expresión apareció en el rostro de su marido, de alivio o de enfado. Dio un paso hacia ella y la abrazó, pero el abrazo resultó mecánico, como si estuviera cumpliendo un ritual necesario. Todo va a salir bien, le dijo. Me ocuparé de todo. Bárbara se soltó de sus brazos y subió al dormitorio. Fuera de la ventana, el crepúsculo se espesaba y la lluvia se había intensificado, tamborileando en los aleros. Sacó la maleta y empezó a guardar metódicamente sus cosas, intentando no pensar en el hecho de que el nombre de Sue había sonado demasiado íntimo en la conversación de su marido. El agua retumbó en el baño. Travis se estaba duchando. Bárbara se acercó a su escritorio y sacó el cajón superior. Bajo una pila de papeles había un sobre arrugado con el logotipo del casino Golden Gate. Desplegó el resguardo, una factura grande marcada en rojo con la palabra atrasado. La habitación del hospital se ahogaba en los colores pastel de primera hora de la mañana. Bárbara observó cómo los rayos del sol se deslizaban lentamente por la pared, marcándola en rectángulos irregulares. 5 días en la clínica habían convertido su vida en un ritmo monótono de procedimientos, inyecciones y pruebas interminables. Travis la visitaba todas las tardes, trayéndole fruta y revistas que no leía. Sus visitas eran cada vez más breves y sus conversaciones cada vez más superficiales. Ahora olía constantemente a perfume desconocido, una fragancia pesada y especiada, nada parecida a sus notas florales favoritas. Grace, en el turno de mañana, le traía un vaso de agua y un puñado de pastillas de colores. Sus movimientos eran precisos y seguros, y en sus ojos se leía una preocupación genuina. ¿Cómo ha dormido?, preguntó la enfermera, ayudando a Bárbara a sentarse cómodamente. He soñado con documentos, firmas y sellos, refunfuñó Bárbara, tragándose las amargas pastillas. Probablemente preocupada por el trabajo. Grace se agachó en el borde de la cama, enderezando una arruga de su impoluta bata blanca. Tu marido no se fue solo ayer. Lo vi en el vestíbulo con una mujer, joven, pelirroja, con un traje caro. Bárbara se quedó helada, agarrando su vaso vacío. Pelirroja. Recordó el nombre de la conversación telefónica. Sue. Algo se apretó en su interior, pero se obligó a sonreír. Probablemente su nuevo cliente. Travis dijo que estaba trabajando en un proyecto importante. El día se alargó lentamente. El doctor Morrison entró después de comer, estudió los resultados de las pruebas durante largo rato, frunció el ceño y marcó algo en la tabla. Sus dedos, sosteniendo el bolígrafo, estaban manchados de tinta, una pequeña debilidad humana en la imagen de un profesional impecable. El tratamiento está funcionando más lentamente de lo que esperábamos, dijo al fin. Tendremos que quedarnos unas semanas más. Bárbara asintió, mirando por la ventana. Allí, más allá del cristal, podía ver un trozo de la bahía y el puente Golden Gate, medio oculto por la niebla. Por alguna razón se acordó ahora del sobre del casino que había encontrado en el escritorio de su marido. Aquella tarde, Travis apareció antes de lo habitual. Llevaba la corbata un poco torcida y frotaba nerviosamente su maletín de cuero entre las manos. Bárbara, me gustaría presentarte. Se hizo a un lado, dejando entrar a una mujer en la habitación. Esta es Sue Rice, mi nueva asesora jurídica. Sue era exactamente como Grace la había descrito. Joven, pelirroja, con un traje perfectamente ajustado. Sus zapatos de tacón alto repiqueteaban en el linóleo como un metrónomo contando los segundos de incómodo silencio. Encantada de conocerte. La sonrisa de Sue era tan impecable como un cartel publicitario.
Travis me estaba hablando de tu enfermedad. Es tan inoportuno. Había una falsa preocupación en su voz que hizo que a Bárbara le dolieran los dientes. Vio a Sue sentarse en la silla de visitas, apoyando el pie en la pata. El costoso reloj que llevaba en la muñeca captó un rayo del sol poniente y esparció reflejos anaranjados por las paredes. Travis abrió su maletín y sacó unos papeles. Tenemos que resolver los trámites con la casa, impuestos, seguros, ya te haces una idea. Bárbara cogió los papeles extendidos. Las líneas se desdibujaron ante sus ojos, pero se obligó a concentrarse. Algo en la redacción le parecía raro, incorrecto. Me gustaría que mi abogado revisara esto. Dejó los papeles a un lado en la mesilla de noche. Cariño, ahora no es el momento de complicar las cosas sencillas. Travis se agachó en el borde de la cama y le cogió la mano. Tenía los dedos fríos y húmedos. Deberías estar mejor, no pensando en negocios. Sue los observó con una leve risita. Sus largas uñas golpeaban el brazo de la silla con un ritmo irregular. Puedo explicarlo. Se inclinó hacia adelante. Es el procedimiento habitual para reexpedir una propiedad. Nada fuera de lo normal. Se oyeron pasos en el pasillo. Era Grace entregando la medicación de la noche. A través de la puerta abierta, se oyó el tintineo de los viales de cristal y el crujido de las ruedas del carrito médico. Necesito tiempo para pensar. Bárbara se recostó en las almohadas, tapándose los ojos desafiante. Estoy muy cansada. Travis y Sue se miraron, rápidamente, casi imperceptiblemente, pero Bárbara captó la mirada. En ella se leía irritación y algo más que la hizo sentir frío por dentro. Por supuesto, cariño. Travis se inclinó para besarle la frente. Olía a ese perfume tan intenso y especiado. El perfume de Sue. Cuando se fueron, Bárbara sacó su teléfono. Le temblaban los dedos mientras buscaba el número entre sus contactos. Liam O'Connor, investigador privado y viejo amigo de la familia, contestó tras el primer pitido. «Liam, necesito tu ayuda». Su voz sonaba tranquila pero firme. Se trata de Travis y de cierta mujer pelirroja llamada Sue Rice. Hubo una pausa en el auricular y luego Liam tomó la palabra. «Estaré allí mañana por la mañana. Y, Bárbara, ten cuidado con el papeleo. No firmes nada». Después de la llamada, permaneció despierta durante largo rato, mirando el techo. Al otro lado de la ventana, parpadeaban las luces de la ciudad nocturna, y en algún lugar a lo lejos, aullaba la sirena de una ambulancia. Su mente se llenó de fragmentos de frases, miradas, gestos, como piezas de un mosaico, que formaban un cuadro que temía ver en su totalidad. Grace se asomó a la sala antes de terminar su turno. Llevaba el pelo gris despeinado fuera del moño y le ardían manchas rojas en las mejillas. «He oído algo». Se agachó la enfermera en el borde de la cama, bajando la voz a un susurro. Estaban hablando en el pasillo. Esta mujer, Sue, hablaba de un negocio inmobiliario, algo sobre una venta urgente. Bárbara aferró la manta con los dedos. Las palabras de Grace confirmaron sus peores sospechas. Travis y Sue tramaban algo, y ese buzz tenía que ver con su casa, lo único que le quedaba después de la muerte de sus padres. «Gracias, Grace», tocó la mano de la enfermera agradecida. «No tienes ni idea de lo importante que es esto». Por la noche volvió a soñar con los documentos, interminables páginas de texto borroso y líneas en blanco para las firmas. En sueños, intentaba leer lo que ponía en la letra pequeña, pero las letras se escapaban, convirtiéndose en serpientes que siseaban con la voz de Sue. «Esto es el procedimiento habitual, nada fuera de lo normal». La bruma matinal envolvía el jardín del hospital en una neblina fantasmal. Liam O'Connor caminaba por el sendero de grava con un maletín de cuero desgastado en la mano. Sus pesados pasos rompían el silencio matutino y su abrigo gris casi se confundía con la bruma circundante. Recordaba a Bárbara de un modo muy distinto, una mujer brillante y segura de sí misma, cuyos diseños adornaban el distrito comercial del centro de San Francisco. 10 años atrás, en la boda de Bárbara y Travis, Liam había sido el padrino. Todavía conservaba la fotografía de aquella ceremonia. Bárbara con su vestido blanco, radiante de felicidad, Travis mirándola con adoración, y él mismo, entonces todavía agente de policía en activo, con su placa de detective de la Brigada de Fraudes. La habitación de Bárbara olía a flores frescas. Se sentó en una silla junto a la ventana, envuelta en una cálida manta. La enfermedad y el tratamiento la habían cambiado. Sus rasgos se habían afilado, con sombras bajo los ojos,
pero su mirada seguía siendo la misma, atenta y decidida. «Me alegro de verte, Liam», le tendió la mano a modo de saludo. Sus dedos eran fríos y quebradizos, como los huesos de un pájaro. Liam tomó asiento en la silla de enfrente y abrió su maletín. En años de práctica privada, había aprendido a leer a las personas mejor que los documentos. Había ansiedad salpicada en los ojos de Bárbara, que trató de ocultar tras un tono tranquilo. «He estado haciendo averiguaciones sobre Sue Rice», sacó una fina carpeta. «La historia es interesante. Socia junior del bufete Baker & Partners, especializado en transacciones inmobiliarias. Divorciada hace 2 años de un tal James Rice, jugador de poca monta en apuestas ilegales». Bárbara se inclinó hacia adelante, con los dedos agarrados a los reposabrazos de la silla. Las arrugas que le habían aparecido alrededor de los ojos en las últimas semanas eran especialmente visibles a la luz de la mañana. «¿Qué hay de su relación con Travis?». Liam abrió la carpeta y hojeó las fotos. Mostraban a Travis y Sue entrando en un restaurante caro, sentados en una cafetería, subiendo al coche de Sue, un BMW negro último modelo. «Llevan saliendo 3 meses, pero no es solo una aventura». Liam puso un cheque del casino sobre la mesa. «Travis está endeudado hasta las cejas. Ha estado perdiendo grandes sumas de dinero en el Golden Gate durante los últimos 6 meses. La deuda total ha superado las 6 cifras. Se oyeron pasos en el pasillo. Una enfermera estaba repartiendo el desayuno. Bárbara y Liam guardaron silencio mientras los sonidos se desvanecían en la distancia. «Recuerdo cuando conocí a Travis». Bárbara se apartó de la ventana, con voz más tranquila. «Fue en un acto benéfico. Estaba empezando su carrera como asesor financiero, lleno de ambiciones y planes. Decía que iba a cambiar el mundo para mejor». Liam la observó tirando del borde de la tela escocesa. Recordó aquella noche. Él también había estado allí. Bárbara había brillado con un vestido de noche azul marino, y Travis no le había quitado los ojos de encima. A todo el mundo le parecía entonces que eran la pareja perfecta. «Los primeros años fueron felices», continuó Bárbara. «Compramos una casa en Presidio Heights, una vieja mansión que necesitaba una reforma. Yo diseñé el proyecto de restauración y pusimos todos los ahorros y la herencia de mis padres en ello». Se quedó callada, mirándose las manos. En el dedo anular brillaba su alianza, un fino anillo de oro con pequeños diamantes. «¿Cuándo cambió todo?», preguntó Liam en voz baja. «Hace 3 años. Mi estudio de arquitectura recibió un importante encargo para remodelar un barrio histórico. El proyecto trajo fama y mucho dinero. Y Travis empezó a llegar a casa cada vez más tarde, hablando de clientes importantes, de nuevas oportunidades». Liam sacó otro documento de su maletín, un extracto bancario. Empezó a apostar más o menos por la misma época. Apuestas pequeñas al principio, luego las cantidades fueron aumentando. La clásica historia de un jugador. Una ambulancia pasó por delante de la ventana y su sirena llenó por un momento la habitación con un aullido desgarrador. Bárbara arrugó la nariz y se frotó las sienes. «Y ahora estos extraños papeles», señaló con la cabeza la mesilla de noche donde reposaban los papeles que Travis había traído. «Algo con la casa... Liam, tengo miedo». Cogió los papeles y echó un vistazo superficial al texto. Años de trabajo policial le habían enseñado a fijarse en los detalles ocultos en la redacción legal. «Es un contrato preliminar para la venta de una propiedad», enarcó las cejas. «Competentemente redactado, pero hay algunas cláusulas extrañas. Intentan acelerar el trato». Volvieron a oírse pasos en el pasillo. Esta vez más seguros, más pesados. La puerta de la cámara se abrió y Travis apareció en el umbral. Su costoso traje estaba ligeramente desarreglado, y en sus ojos había un destello de sorpresa al ver a Liam. «No esperaba verte aquí», intentó sonreír, pero la sonrisa le salió forzada. «Solo despedía a un viejo amigo», se levantó Liam, guardando sus papeles en el maletín. «Bárbara, me pasaré mañana». Al salir de la habitación, captó la mirada de Travis, una mezcla de ansiedad y fastidio. En el ascensor, Liam tropezó con Grace. La enfermera le miró comprensiva. «Vigílala», le pidió en voz baja. «Me temo que los próximos días no serán fáciles». Aquella tarde Liam estaba sentado en su despacho, mirando fotos de Sue Rice. Algo en su historia le mantenía en vilo. Abrió su portátil y tecleó una consulta en la base de datos. En la pantalla apareció información sobre su ex marido, James Rice.
El historial de James estaba plagado de cargos por fraude y falsificación, 3 años de libertad condicional por dirigir una red clandestina de apuestas, vínculos con un grupo que controlaba casinos ilegales en el norte de San Francisco. Y entre esos casinos estaba el Golden Gate, el mismo en el que jugaba Travis. Liam se recostó en su silla, masajeándose el puente de la nariz. El panorama no era nada agradable. Travis estaba endeudado, en contacto con Sue, que tenía acceso a los bajos fondos a través de su exmarido, y ahora intentaban hacer algún tipo de estafa en casa de Bárbara. Cogió el teléfono y marcó el número de un viejo conocido de la brigada antifraude. Tenía que investigar más a fondo, averiguar más cosas sobre Baker & Associates y su socia menor, Sue Rice. La ventana de su despacho daba a un trozo de la bahía y al puente Golden Gate, iluminado por las luces del atardecer. En algún lugar de la elegante mansión de Presidio Heights, Travis y Sue hacían sus planes, sin saber que su pasado empezaba a deshacerse como un castillo de naipes al viento. En la notaría de Raymond Chan había un ajetreo inusual a primeras horas de la mañana. Un notario de edad avanzada y barba canosa pulcramente recortada revisaba documentos con dedos temblorosos, ajustándose de vez en cuando las finas gafas de montura metálica que se le habían deslizado hasta la punta de la nariz. Su ayudante, una joven china vestida con un estricto traje gris, se deslizaba en silencio entre estanterías llenas de expedientes y documentos. Travis y Sue estaban sentados frente al enorme escritorio de roble, observando pacientemente los preparativos del notario. Sue daba golpecitos nerviosos con su afilado tacón en el parqué, con su pelo rojo casi ardiente a la luz de la mañana. Travis miró su reloj, el costoso cronómetro que brillaba en su muñeca, contando los minutos que faltaban para la cita. Todo tiene que estar perfecto, susurró Sue, acercándose al oído de Travis. Si una sola firma está fuera de lugar, Raymond Chan levantó los ojos del papeleo y miró a los visitantes. Había visto muchos tratos turbios en sus 30 años en el negocio, pero este era especialmente preocupante. Sin embargo, los generosos honorarios le hicieron hacer la vista gorda ante ciertos detalles. El papeleo está casi listo, dijo, colocando cuidadosamente los papeles sobre la mesa. Pero debo recordarle que será necesaria la presencia personal de la señora Hills para completar la transacción. Travis hizo un gesto indiferente con la mano. No tiene que preocuparse por eso. Mi esposa firmará todo lo necesario en el hospital. En ese momento se oyeron pasos en el pasillo. La puerta se abrió y entró un asistente. Señor Chan, tiene visita. Dice que es un asunto urgente. Liam O'Connor apareció en el umbral. Su presencia cambió instantáneamente el ambiente del despacho. Travis se tensó y Sue se subió la falda como si se dispusiera a huir. ¡Qué reunión tan inesperada! Liam se acercó al escritorio y colocó descuidadamente su maletín junto a los papeles. Señor Chan, hay un asunto que me gustaría discutir con usted, en privado. El notario cambió su mirada preocupada de un visitante a otro. Sus dedos frotaron nerviosamente la esquina del documento, dejando abolladuras apenas perceptibles en el papel impecablemente liso. Aún no hemos terminado, dijo Sue bruscamente, levantándose. Sus tacones repiquetearon con rabia sobre el parqué. Me temo que hemos terminado, dijo Liam sacando una tarjeta de investigador privado del bolsillo interior de su chaqueta. Y le recomiendo encarecidamente que posponga cualquier trámite relacionado con la propiedad de Barbara Hills. Travis palideció y sus dedos se aferraron convulsivamente a los reposabrazos de su silla. El miedo brilló en los ojos de Sue, rápidamente sustituido por una fría determinación. Esto no es asunto tuyo, O'Connor, apretó los dientes. Te estás extralimitando en tus funciones. Liam le sostuvo la mirada con calma. Solo estoy velando por los intereses de mi cliente. Y por cierto, tengo información interesante sobre el casino Golden Gate y algunos de sus clientes habituales. La mención del casino hizo que Travis diera un respingo. Recogió apresuradamente sus papeles, evitando hacer contacto visual con nadie. Volveremos en otra ocasión, espetó, dirigiéndose a la salida. Sue le siguió, pero su paso había perdido su gracia habitual. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Liam se volvió hacia el notario. Raymond Chan estaba sentado, encorvado, con el rostro teñido de ceniza. Ahora hablemos de lo que estaban intentando hacer. Liam acercó hacia él los papeles que quedaban sobre la mesa, y sobre tu papel en ello. En la habitación del hospital
Bárbara estaba revisando los papeles que Grace había traído. Por algún milagro, la enfermera había conseguido copias de los documentos preparados para la transacción. Quieren vender la casa a un precio infravalorado. Bárbara recorrió con el dedo las líneas del contrato. ¿Pero por qué? ¿Y quién es el comprador? Grace se agachó en el borde de la cama. Su rostro habitualmente tranquilo expresaba alarma. Oí a esta mujer, Sue, hablando por teléfono. Mencionó una empresa, Ocean View Investments. Bárbara frunció el ceño, tratando de unir los dispares fragmentos de información. Su estado había mejorado en los últimos días, sus pensamientos se habían vuelto más claros, y con ello, crecía su determinación de comprender lo que ocurría. Hacia el atardecer, el doctor Morrison entró en la habitación. Examinó detenidamente los resultados de las últimas pruebas y asintió satisfecho. El nuevo tratamiento parece estar funcionando. Si continúa así, podremos hablar de su alta dentro de una semana. Esta noticia hizo que Bárbara se tensara interiormente. No quedaba mucho tiempo. Travis y Sue tenían prisa por ultimar sus planes mientras ella estaba en el hospital. Tarde esa noche, Liam llamó. Su voz sonaba cansada, pero había una nota de triunfo en ella. He encontrado la conexión. Ocean View Investments es una empresa fantasma registrada a nombre del exmarido de Sue. Planean revender la casa por el precio real y repartirse la diferencia. Bárbara aferró el teléfono, sintiendo que una oleada de ira subía por su interior. Así que Travis no solo me engañó, decidió robarme la casa que heredé de mis padres. Hay algo más. La voz de Liam adquirió una nota ansiosa. He comprobado sus conexiones. James Rice, el exmarido de Sue, está implicado en varios casos de fraude inmobiliario, y las deudas del casino de Travis parece que es más que una coincidencia. Al otro lado de la ventana empezaba a anochecer. Las luces de la ciudad centelleaban en la niebla como estrellas lejanas. Bárbara se acercó a la ventana y apretó la palma de la mano contra el frío cristal. ¿Qué debo hacer, Liam? Nada todavía. Haz como si no supieras nada de sus planes. Estoy trabajando para reunir pruebas, y tú tienes que ponerte mejor. Eso es lo más importante ahora. Después de la conversación, Bárbara no pudo dormir durante mucho tiempo. Retazos de recuerdos se agolpaban en su cabeza. Días felices en su casa, planes juntos, sueños de futuro. Cómo se había convertido todo en una sórdida historia de traición y fraude. Travis llegó esta mañana. Parecía nervioso, ajustándose la corbata de vez en cuando y evitando mirarla a los ojos. He traído el nuevo papeleo. Puso la carpeta en la mesilla. Solo formularios de seguros e impuestos. Nada complicado. Bárbara cogió los papeles, hojeando las páginas lentamente. Ya no le temblaban las manos y tenía un brillo acerado en los ojos. Muy bien, cariño. Lo firmaré todo. Sonrió al verle relajarse, creyendo que había ganado. Solo dame un par de días para leerlo todo detenidamente. La habitación del hospital se estaba convirtiendo poco a poco en un improvisado cuartel general. En las 2 semanas que llevaba aquí, Bárbara había aprendido a fijarse en los detalles más pequeños. El crujido de las tablas del suelo en el pasillo, por el que podía saber quién se acercaba, el crujido de las ruedas de los carros médicos, las voces apagadas al otro lado de la puerta. Cada sonido, cada movimiento, formaban una imagen de lo que estaba ocurriendo, como las piezas de un mosaico en manos de un hábil restaurador. Grace le trajo una bata nueva, cálida, azul oscura, con bolsillos profundos para esconder el teléfono y los documentos. La enfermera se había convertido en una aliada indispensable. Su presencia discreta proporcionaba la tapadera perfecta para las reuniones con Liam y la recopilación de información. Por las noches, cuando el ajetreo del hospital se calmaba, Bárbara extendía las fotos y los documentos que Liam había reunido sobre la cama. Cada foto, cada papel contaba su propia historia. Aquí estaba Travis entrando en el casino Golden Gate, con los hombros tensos y una expresión de expectación por el juego en el rostro. Aquí Sue se encuentra con un hombre en un restaurante caro. Su exmarido, James Rice, todavía se mantiene en las sombras del mundo criminal. Se oye un silencioso golpe en la puerta, una tímida señal de que Liam ha llegado. El detective se desliza en la habitación, cerrando silenciosamente la puerta tras de sí. Su aspecto habitualmente descuidado fue sustituido por una enfática pulcritud, señal inequívoca de que acudía a una reunión importante. Tengo noticias interesantes. Liam sacó una nueva carpeta de su maletín.
He seguido a Sue hasta las oficinas de Ocean View Investments. No vas a creer quién más apareció allí. Las fotos mostraban a un asiático bajito, con un traje caro, el mismísimo Raymond Chan. El notario parecía preocupado. Su postura habitualmente impecable mostraba tensión. Bárbara estudió las fotos detenidamente, fijándose en los detalles. El coche caro de Chan aparcado en un callejón en vez de en un aparcamiento normal, el sobre en sus manos, las miradas nerviosas a su alrededor. Está más involucrado en esto de lo que pensábamos, dijo pensativa, dejando las fotos a un lado. Liam asintió, acomodándose en la silla de visitas. He investigado su pasado. Ha habido varias transacciones inmobiliarias sospechosas a través de su oficina en los últimos 5 años. En todas ellas estaban implicadas empresas cuyo origen se remonta a James Rice. Se oyeron pasos en el pasillo, firmes y mesurados. Bárbara reconoció al instante el paso de su marido. Liam apenas había tenido tiempo de esconderse en el cuarto de baño cuando se abrió la puerta y entró Travis. Parecía cansado, pero en cierto modo emocionado. Su costoso traje le quedaba impecable. Solo el nudo de la corbata estaba ligeramente flojo, una costumbre que había adquirido en momentos de excitación. ¿Cómo te encuentras? Travis se inclinó para besar a su mujer en la mejilla. Olía al perfume familiar de Sue mezclado con el aroma del whisky. Bárbara sonrió suavemente, interpretando el papel de paciente obediente. Mucho mejor. El médico dice que el tratamiento está dando resultados. Eso es maravilloso. Se sentó en el borde de la cama, acariciándose la rodilla nerviosamente. He estado pensando en los papeles. Tenemos que darnos prisa en redactarlos. Auditoría fiscal, ya me entiendes. Ella asintió, tratando de mantener una expresión serena en el rostro. Por supuesto, querida. He revisado los papeles, pero creo que hay algunos cabos sueltos. Travis se tensó y sus dedos apretaron con más fuerza la rodilla de ella. ¿Qué es exactamente lo que te confunde? Por ejemplo, la cláusula sobre la tasación preliminar de la propiedad. ¿No hay que hacer una tasación independiente? Una sombra de irritación apareció en el rostro de su marido, rápidamente sustituida por una sonrisa tranquilizadora. Cariño, es solo una formalidad. Sue lo ha comprobado todo. Es una excelente abogada. En ese momento se oyó en el pasillo el estruendo de un carrito médico que se caía. Travis se estremeció, levantándose bruscamente. Tengo que irme. Traeré las aclaraciones que necesite mañana. Mientras se alejaba, Liam salió de su escondite. Su rostro estaba serio. Tienen prisa, algo les está impulsando. Bárbara hojeó pensativa los papeles que había sobre la cama. Quizá no sea solo la casa. Mencionaste las deudas de Travis en el casino. ¿Cuánto debe exactamente? Según mis cálculos, unos 300,000. Pero hay un matiz. Liam sacó un nuevo documento. He encontrado información de que el casino Golden Gate va a ser vendido. Los nuevos propietarios son conocidos por su mano dura con los deudores. Empezaba a oscurecer fuera de la ventana. Las luces de la ciudad se iban encendiendo poco a poco, convirtiendo el brumoso paisaje en una dispersión de puntos centelleantes. Bárbara se acercó a la ventana y acarició distraídamente el alféizar. Tenemos que investigar a la empresa que va a comprar el casino, le dijo a Liam. Algo me dice que podría haber una conexión. A la mañana siguiente llegó una visita inesperada. Sue Rice apareció sin previo aviso en la sala, con el pelo rojo recogido en un moño severo y una nueva carpeta de archivos en las manos. Buenos días, Bárbara. Su sonrisa era profesionalmente educada. He pensado explicarte los entresijos legales en persona. Se acomodaron junto a la ventana. Sue colocó los papeles metódicamente, con sus largas uñas golpeando el tablero de la mesa a un ritmo irregular. Bárbara la observó, fijándose en los signos de tensión, la espalda demasiado recta, los dedos ligeramente crispados, la mirada evitando el contacto directo. Travis dijo que tenías preguntas sobre la tasación de la propiedad. Sue abrió el primer documento. He traído el informe del tasador independiente. Bárbara cogió el papel extendido y examinó los sellos y las firmas. Algo en el diseño del documento le resultaba familiar. Interesante. Pasó el dedo por el logotipo de la empresa de tasación. Trabajé con esta empresa el año pasado. No recuerdo un tasador así. Un destello de preocupación apareció en el rostro de Sue, rápidamente oculto tras una máscara profesional. Se trata de una nueva contratación, una profesional muy competente.
En ese momento Grace entró en la habitación. Lo siento, pero es hora de tomar su medicación. Sue se apresuró a recoger los papeles. Te dejaré esto para que lo estudies. Piensa en mi explicación. Al salir, Grace cerró la puerta y sacó una pequeña grabadora del bolsillo de su bata. Grabé toda la conversación como me pediste. Bárbara apretó la mano de la enfermera con gratitud. Eres una ayudante inestimable, Grace. Por la noche, Liam llamó. He encontrado la conexión. La empresa que compra el casino es propiedad del mismo holding que Ocean View Investments. Están preparando algo grande. ¿Y los documentos que trajo Sue? Los comprobé. El tasador que firmó el informe dejó la empresa hace 3 meses. Claramente una falsificación. Bárbara se recostó en las almohadas, sintiendo que el panorama iba tomando forma. Están acorralados. Travis necesita dinero para pagar el casino antes de que cambie la propiedad. Sue y su exmarido están aprovechando la situación para hacer una estafa a la casa. Exactamente. Liam podía oír en su voz la satisfacción de alguien que ha resuelto un rompecabezas complejo. Pero ahora tenemos pruebas, documentos falsificados, conexiones con los bajos fondos, fraude en la tasación de la propiedad. Volvieron a oírse pasos en el pasillo, esta vez ligeros, casi furtivos. Bárbara desconfió. Nadie solía caminar por el piso a esas horas. Tengo que irme, susurró al auricular. Parece que tenemos huéspedes no invitados. La puerta crujió silenciosamente, abriéndose entreabierta. En el umbral estaba el mismísimo James Rice, un hombre delgado con los ojos fríos de un jugador. Su llegada al hospital solo podía significar una cosa. El juego pasaba a un nuevo nivel. Buenas noches, señora Hills. Su voz era suave, casi congraciadora. Creo que tenemos que hablar sobre el futuro de su hogar y del futuro de su marido. Había sido una noche agitada. Bárbara yacía despierta, escuchando los sonidos apagados del hospital y reflexionando sobre las palabras de James Rice. Su aparición lo había cambiado todo, convirtiendo un astuto plan de fraude en algo más siniestro. En sus fríos ojos no solo se leía el afán de lucro, sino algo mucho más peligroso, el poder de un hombre acostumbrado a salirse con la suya a cualquier precio. Las horas previas al amanecer pintaban el pabellón de tonos grises, convirtiendo los objetos familiares en siluetas borrosas. El gotero contaba los segundos, y al otro lado de la ventana, la niebla matinal se arremolinaba, envolviendo la ciudad en un sudario fantasmal. El teléfono estaba en la mesilla de noche, en silencio después de la poco entusiasta conversación de la noche anterior con Liam. La aparición de Grace rompió el opresivo silencio. La enfermera parecía alarmada, con su habitualmente pulcro moño ligeramente despeinado y preocupación en los ojos. Ese hombre que vino anoche, bajó la voz a un susurro, comprobando la vía intravenosa. Lo vi hablando con el doctor Morrison en el pasillo, algo sobre acelerar tu alta. Bárbara aferró la sábana con los dedos blanqueados. James estaba actuando con rapidez, utilizando sus conexiones para aplicar presión. La conversación de ayer resurgió en su mente con una claridad aterradora. Su marido tiene graves problemas, señora Hills, habló James, sentándose despreocupadamente en el borde de la cama del hospital. 300,000 deudas no son ninguna broma, y los nuevos dueños del casino no son conocidos por su paciencia. Su traje probablemente costaba más que el sueldo mensual de un médico, y su anillo de sello de oro brillaba en la penumbra de la habitación como el ojo de un depredador. Ofrecemos una solución sencilla, continuó. Usted firma los papeles para vender la casa. Nosotros cerramos las deudas de Travis. Todo el mundo queda contento. ¿Y si me niego? Su voz sonaba más tranquila de lo que se sentía. James sonrió, frío y calculador. Entonces me temo que tu marido podría verse envuelto en una situación muy desagradable. Juego, falsificación, fraude. La lista de cargos podría ser larga. Ahora, a la luz de la mañana, la amenaza parecía aún más real. Bárbara cogió el teléfono, pero en ese momento el doctor Morrison entró en la habitación. Sus movimientos, habitualmente seguros, parecían forzados y su mirada evitaba encontrarse con los ojos de su paciente. S.R.A. Hills empezó, repasando los papeles de la historia clínica. Sus últimos análisis muestran una mejoría significativa. Creo que podemos hablar de su alta. Bárbara observó atentamente al médico. En 15 días, había aprendido a leer sus expresiones faciales, sus gestos, sus entonaciones. Ahora todo indicaba que actuaba bajo coacción. Pero usted habló de la necesidad de un tratamiento completo. Enfatizó deliberadamente las últimas palabras.
El doctor Morrison se ajustó nerviosamente las gafas. A veces podemos ajustar los planes de tratamiento. En su caso, le interrumpió un golpe en la puerta. Travis apareció en el umbral, con la figura de Sue asomando tras él. Entraron en la habitación como dueños de la situación, seguros de su victoria. Cariño, he traído toda la documentación necesaria. Travis intentó sonreír, pero la sonrisa le salió tensa. El notario está esperando abajo. Sue extendió los papeles sobre la mesilla de noche con la metódica de una abogada experimentada. Su pelo pelirrojo parecía casi rojo sangre a la luz de la mañana, y su impecable maquillaje no podía ocultar las huellas de una noche en vela. Todo está preparado, le tendió un bolígrafo a Bárbara. Solo necesito su firma aquí, aquí y aquí. El doctor Morrison salió silenciosamente de la habitación, dejándolas solas con los papeles y la tensión que se cernía sobre todos. Bárbara cogió lentamente el bolígrafo y estudió los papeles con fingida atención. Creía que una transacción inmobiliaria requería una comparecencia personal en la notaría. Pasó la página, procrastinando deliberadamente. En casos especiales, el notario puede venir él mismo. Sue intentó hablar con seguridad, pero una nota de impaciencia se deslizó en su voz. Dado su estado, se oyó ruido en el pasillo. Grace, que había estado de pie junto a la puerta, se asomó y volvió rápidamente con cara de preocupación. «Es la policía», susurró. «Y un hombre trajeado». Travis se puso pálido y sus manos empezaron a temblar visiblemente. Sue se enderezó como un gato antes de saltar, y sus ojos se agitaron frenéticamente. «Tenemos que darnos prisa», acercó los papeles a Bárbara. «El tiempo apremia». En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Liam estaba en el umbral, 2 policías y un hombre de aspecto distinguido con un traje caro detrás de él. «Me temo que tendremos que posponer la firma». Liam entró en la habitación. «Tenemos una orden de arresto contra James Rice por cargos de fraude y extorsión, y algunos documentos muy interesantes sobre las actividades de Ocean View Investments». Un hombre trajeado se adelantó. «Permítanme presentarme. Edward Stone, Servicios de Supervisión Financiera. Llevamos tiempo vigilando las actividades del señor Rice y sus socios». Sue retrocedió. Su máscara profesional se resquebrajó, dejando al descubierto el pánico. Travis se desplomó en su silla, cubriéndose la cara con las manos. «Es un malentendido». Sue intentó recoger los papeles desperdigados. «Solo estábamos tramitando una transacción estándar. ¿Con documentos de tasación falsos?» Liam sacó una carpeta familiar de su maletín. «¿O estamos hablando de una empresa fantasma a través de la cual se blanqueaba dinero procedente de operaciones ilegales de casinos?» Bárbara observaba con una extraña sensación de distanciamiento. Toda aquella gente, sus intrigas, sus planes, todo se desmoronaba como un castillo de naipes bajo una ráfaga de viento. Se oyeron nuevos pasos en el pasillo, pesados, seguros. La aparición de James Rice, acompañado de 2 policías, fue el toque final en esta escena de derrumbe. «Se acabó el juego, James», pronunció Edward Stone. «Esta vez no te saldrás con la tuya». Rice permanecía exteriormente tranquilo. Solo la ictericia de sus pómulos delataba su tensión interior. «No puedes demostrar nada». «Ya está demostrado», Liam señaló con la cabeza su maletín. «Incluido el intento de presionar al personal médico y amenazar a la señora Hills». Travis se levantó de repente de la silla, con el rostro contorsionado por la desesperación. «Te lo contaré todo, sobre el plan de la casa, sobre las deudas, sobre los documentos falsificados. Todo». Sue se volvió bruscamente hacia él. «Cállate, idiota, nos hundirás a todos». Pero ya era demasiado tarde. Travis, destrozado y asustado, empezó a hablar, soltando los detalles de su plan como veneno de una vieja herida. Bárbara se recostó en las almohadas, sintiéndose extrañamente devastada. Las últimas semanas, llenas de miedo, sospechas y lucha, estaban llegando a su fin. Al otro lado de la ventana amanecía, coloreando el cielo de San Francisco en suaves tonos rosados. Grace se acercó en silencio a la cama y le apretó la mano en señal de apoyo silencioso. Los agentes de policía se movían por el pasillo, llevándose a los detenidos, y el polvo levantado por este torbellino de acontecimientos se asentó lentamente en la habitación. «Necesitas descansar», dijo Grace en voz baja. «Lo peor ya ha pasado». Bárbara asintió, mirando los papeles esparcidos por el suelo,
los instrumentos fallidos de su ruina. En algún lugar del fondo de su mente, la compasión por Travis se movió, pero era demasiado débil para superar la amargura de la traición. El sol de otoño brillaba a través de las altas ventanas de la notaría, pintando fantasiosos dibujos en el suelo. Raymond Chan hojeaba nerviosamente los documentos, mirando de vez en cuando el reloj. Faltaban 15 minutos para la hora acordada y todas las partes del acuerdo estaban ya reunidas en la sala de recepción. Excepto una persona clave. Sue Rice, en libertad bajo fianza, estaba sentada en un sillón de cuero, aparentemente tranquila. Solo el ligero temblor de sus dedos, al llevarse una taza de café frío a los labios, delataba su tensión interior. Llevaba el pelo rojo recogido en un moño apretado y un maquillaje impecable que ocultaba las huellas de las noches en vela en comisaría. Travis se movía junto a la ventana, su traje desaliñado y su barba de 3 días contrastaban con su aspecto lustroso habitual. Parecía 10 años más viejo de lo que era desde su confesión a la policía, y sus ojos tenían la expresión de un animal cazado. De vez en cuando lanzaba miradas ansiosas a la puerta principal, como si esperara la aparición de un fantasma. «No vendrá», murmuró, dirigiéndose a sí mismo más que a los presentes. «Bárbara sigue en el hospital, no puede...» Sue dejó la taza bruscamente sobre la mesa, creando un desagradable tintineo de loza. «Cállate, Travis. Tu rabieta no ayuda al caso». En un rincón de la recepción, estaba sentado en silencio el representante de Ocean View Investments, un joven con un traje impecable y un maletín de cuero en el regazo. Su presencia, a pesar de la detención de James Rice, sugería que el fraude podía seguir en marcha. Raymond Chan volvió a comprobar los papeles. Las manos le temblaban ligeramente. La reciente visita de los investigadores de supervisión financiera le había dejado una huella imborrable. Pero no tenía elección. Había demasiadas cosas que le relacionaban con el caso de James Rice. Un coche de policía pasó por delante de la ventana y su sirena rompió por un momento el opresivo silencio de la oficina. Travis se estremeció y Sue agarró con más fuerza los reposabrazos de su silla. «Ya es hora», dijo el representante de la sociedad de inversiones, mirando el costoso reloj. En ese momento se abrió la puerta principal. Barbara Hills estaba en el umbral, pálida pero decidida. Su estricto traje de negocios le sentaba impecablemente, y en sus manos sostenía una fina carpeta con documentos. «Siento llegar tarde», entró en la habitación, con los tacones golpeando el parqué a un ritmo enérgico. Tráfico en el centro. Travis se apartó de la ventana como si hubiera visto un fantasma. Sue se levantó lentamente de la silla y su máscara profesional dejó entrever una mezcla de sorpresa y miedo. «Bárbara, no nos lo esperábamos», empezó Travis, pero vaciló bajo su fría mirada. «Claro que no nos lo esperábamos». Bárbara depositó su carpeta sobre el escritorio del notario. «Pensabais montarlo todo con un poder notarial falso, ¿verdad?» Raymond Chan palideció y sus dedos apretaron convulsivamente el bolígrafo. Se hizo un gran silencio en la recepción, solo roto por el tic-tac del reloj de pared. «Son acusaciones ridículas», intentó Sue controlar la situación. «Tenemos toda la documentación en regla». «¿Te refieres a estos papeles?» Liam O'Connor apareció por detrás de Bárbara, sosteniendo una conocida carpeta de notas falsas. Detrás de él, 2 hombres de riguroso traje entraron en la recepción. «Permítanme que me presente», dijo uno de ellos, mostrando su identificación. «Agente especial Michael Burke, Oficina Federal de Investigación. Estamos interesados en las actividades de Ocean View Investments». El representante de la empresa se crispó, intentando levantarse, pero el segundo agente ya le había puesto una mano en el hombro, obligándole a permanecer sentado. Bárbara se acercó lentamente a Travis, mirándole a los ojos. «¿Sabes qué es lo más triste? Podría haberte ayudado con tus deudas. Podríamos haber encontrado juntos una salida». Travis bajó la cabeza con los hombros caídos. «Ia, estoy hecho un lío. El casino, las deudas...» Y entonces apareció Sue con este plan, que implicaba no solo vender la casa, intervino el agente Burke, sino también blanquear dinero a través de empresas fantasma, falsificar documentos, presionar al personal médico. Sue corrió hacia la puerta, pero Liam la interceptó a tiempo. «No tan rápido, señorita Rice. Todavía tenemos muchas preguntas sobre su papel en todo esto». El representante del FBI sacó una orden judicial. «Señor Chan,
Necesitamos acceder a todos los documentos relacionados con las transacciones de Ocean View Investments de los últimos 5 años. El notario se arrugó en su silla y su rostro adquirió un tono ceniciento. Están en mi caja fuerte, todos los documentos. Bárbara lo observó con una extraña sensación de distanciamiento. Las últimas semanas, llenas de miedo, sospechas y lucha, llegaban a su fin. Al otro lado de la ventana bullía un día normal en la ciudad. La gente se apresuraba a sus quehaceres, los coches pasaban, la vida seguía su curso. S.R.A. Hills, el agente Burke, se dirigió a ella. Nos gustaría obtener su declaración formal sobre intento de fraude y coacción. Ella asintió, sacando un pendrive de su bolso. Tiene grabaciones de todas las conversaciones, documentos, fotos. Liam y yo hemos reunido un expediente impresionante. Sue, todavía sujeta por Liam, sonrió despectivamente. ¿Lo planeaste todo, desde el principio? No, Bárbara negó con la cabeza. Solo estaba protegiendo lo que era mío por derecho. Y por cierto, se volvió hacia Travis. He solicitado el divorcio. 2 policías más entraron en la recepción. Comenzó el proceso formal de detención. Sue fue la primera en ser llevada. Se mantenía erguida, conservando intacta su dignidad. Le siguió Travis, encorvado y aún más envejecido. Raymond Chan, supervisado por los agentes, estaba abriendo la caja fuerte. Sus manos temblaban tanto que se equivocó varias veces de código. Liam se acercó a Bárbara, que estaba junto a la ventana. ¿Estás bien? Ella miraba la ciudad que se extendía más allá del cristal, majestuosa e indiferente a los pequeños dramas humanos. Sabes, cuando estaba en el hospital pensaba que lo peor era mi enfermedad. Y resulta que la verdadera enfermedad ha estado ahí todos estos años. A sus espaldas los agentes empaquetaban documentos, les esposaban y les leían sus derechos. La maquinaria de la justicia funcionaba de forma nítida y metódica, triturando planes ambiciosos y tramas delictivas. ¿Y ahora qué?, preguntó Liam en voz baja. Bárbara pasó el dedo por el cristal como si trazara una línea invisible. ¿Ahora? Vuelvo a trabajar en el proyecto de remodelación del barrio histórico. Termino mi tratamiento. Vuelvo a empezar mi vida. Se volvió hacia él, y por primera vez en mucho tiempo su sonrisa fue genuina. ¿Y sabes qué? Creo que voy a remodelar la casa. Hace tiempo que quiero hacer un invernadero. En el pasillo se oyeron los últimos pasos de los prisioneros que eran conducidos. El sol se alzaba, inundando de luz la recepción. Amanecía un nuevo día, borrando las huellas de los miedos y ansiedades de la noche. Bárbara sacó del bolso las llaves de su casa, las antiguas con el llavero de oro desgastado, un símbolo de su victoria, de su resistencia, de su derecho a su propia vida. Vamos, se dirigió a la salida. Aún tengo que pasar por el hospital, recoger mis cosas y darle las gracias a Grace. No habría funcionado sin ella. Liam la siguió, manteniéndose habitualmente detrás de ella, como un guardia, como un amigo, como un hombre dispuesto a apoyar en momentos de necesidad. Un viento fresco de otoño los recibió en el exterior. En algún lugar a lo lejos, podían ver el puente Golden Gate, parcialmente oculto por la niebla, un símbolo eterno de la ciudad que había sobrevivido a muchas historias como esta. Bárbara inhaló profundamente, sintiendo que su confianza crecía en su interior. Esta historia estaba llegando a su fin, pero la vida continuaba. Y ahora sabía que podía hacer frente a lo que le deparara el futuro. La casa recibió a Bárbara con un sonoro silencio y olor a aire viciado. 2 semanas de ausencia habían convertido el otrora acogedor espacio en un museo de esperanzas incumplidas. Caminó lentamente por las habitaciones, encendiendo luces y abriendo ventanas. La brisa otoñal sopló en las habitaciones, llevándose el moho y trayendo la frescura del cambio. El despacho de Travis estaba en perfecto orden, demasiado perfecto para el hombre que había planeado la estafa. Todos los rastros de sus maquinaciones habían sido meticulosamente ordenados, los armarios vaciados y solo unos pocos folletos publicitarios en la papelera. Sobre la mesa había una fotografía de su boda enmarcada en plata. Bárbara cogió la foto y contempló los rostros felices de hacía 10 años. Ya no es como en la foto, dijo, volviéndose hacia la habitación vacía. El timbre de la puerta interrumpió sus cavilaciones. Liam estaba en el umbral, con una bolsa de comida china y una botella de vino en la mano. Pensaba que no tenías tiempo para cocinar. Se dirigió a la cocina, encontrando habitualmente los platos en los armarios. Además,
Hay novedades. Se acomodaron detrás de la isla de la cocina. El sol poniente pintaba las paredes blancas de colores cálidos, dando la ilusión de un ambiente acogedor. Liam sirvió vino en copas, con movimientos seguros y tranquilos. El FBI ha descubierto toda una red de empresas fantasma. Sacó una carpeta de documentos de su maletín. James Rice llevaba años utilizando una trama inmobiliaria para blanquear dinero. Se suponía que tu casa era otra operación. Bárbara dio un sorbo a su vino, sintiendo cómo el sabor ácido se extendía por su lengua. ¿Y Sue? ¿Cómo se vio involucrada en esto? La historia es más interesante de lo que pensábamos. Liam abrió la carpeta. No es solo la exmujer de James. Nunca se divorciaron de verdad. Formaba parte de un plan para crear la apariencia de una abogada independiente que ayudara con las transacciones. Un coche de policía pasó por delante de la ventana y sus luces intermitentes tiñeron de azul la cocina por un momento. Bárbara se estremeció al recordar los últimos acontecimientos. ¿Y Travis? ¿Era realmente un deudor del casino? Liam negó con la cabeza, sacando otro documento. No exactamente. Empezó a trabajar para Rice antes de la historia de la deuda. Buscaba víctimas potenciales entre sus clientes. Gente con propiedades caras y problemas financieros. Los troncos crepitaban en la chimenea, que ella había derretido para calentar la fría casa. Las sombras bailaban en las paredes, creando extraños dibujos. ¿Sabes qué es lo peor? Bárbara dejó su vaso a un lado. Me he dado cuenta de las pequeñas cosas, ¿verdad? Las llamadas extrañas, las reuniones tardías, los cambios en su comportamiento. Pero lo atribuí todo al estrés del trabajo, a nuestros problemas mutuos. Liam le cubrió suavemente la mano con la suya. A menudo no queremos ver lo obvio, especialmente cuando se trata de personas que nos importan. En ese momento, el timbre volvió a sonar. Esta vez, el agente Burke estaba en la puerta, acompañado de 2 agentes. Disculpe la tardanza de la visita, señora Hills. Entró a grandes zancadas en el salón, mientras Bárbara les invitaba a pasar. Pero tenemos un problema. James Rice se ha escapado durante el viaje. La noticia cayó como una piedra en un estanque tranquilo, creando círculos de alarma. Liam se levantó al instante y su mano buscó automáticamente la pistola que llevaba oculta bajo la chaqueta. ¿Cómo ha ocurrido esto? Su voz se volvió dura, profesional. El agente Burke se hundió cansado en su silla. Parece que todavía tiene conexiones con la policía. El convoy fue atacado en tránsito. 2 agentes heridos. Rice y 2 asaltantes desconocidos escaparon en un todoterreno negro. Bárbara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Recordó la fría mirada de James Rice, sus imperiosos modales, la amenaza oculta en cada palabra. ¿Crees que intentará...? No terminó la frase. No podemos descartar esa posibilidad, asintió el agente Burke a los agentes, y empezaron a echar un vistazo a la casa. Rice lo ha perdido todo por este caso. Su imperio se está desmoronando, las cuentas congeladas, los socios testificando. Liam se levantó con decisión. No se va a quedar aquí, al menos no hasta que lo atrapen. Yo no me voy a ningún sitio. Bárbara se levantó también. Esta casa es todo lo que me queda, y no voy a dejar que el miedo vuelva a dirigir mi vida. Al otro lado de la ventana, el crepúsculo se espesaba, convirtiendo el jardín en un reino de sombras. En algún lugar a lo lejos, un perro aullaba, y el sonido parecía especialmente inquietante en la oscuridad inminente. En ese caso, organizaremos la seguridad, dijo el agente Burke por teléfono, dando órdenes. La casa estará bajo vigilancia constante. Las horas siguientes transcurrieron en un ajetreo de preparativos. Los agentes instalaban cámaras de seguridad, comprobaban las cerraduras, elaboraban los horarios de servicio. Liam comprobó personalmente cada ventana, cada puerta, cada posible punto de entrada. Bárbara observaba estos preparativos con una extraña sensación de irrealidad. Su casa se estaba convirtiendo en una fortaleza, y ella misma en el objetivo de un hombre que lo había perdido todo por culpa de una estafa fallida. A última hora de la noche, cuando el agente Burke y los agentes se marcharon, dejando a la patrulla de servicio en la calle, Liam insistió en quedarse. Dormiré en el sofá del salón, comprobó su arma. Desde aquí se pueden ver todos los accesos a la puerta principal y las escaleras. Bárbara se asomó a la ventana y miró la calle oscura. Los faroles proyectaban círculos amarillos de luz sobre el pavimento, y en uno de ellos aparecía de vez en cuando la figura de un agente de patrulla. ¿Sabes qué es lo raro?
Se volvió hacia Liam. Debería estar asustada, pero en lugar de miedo solo siento cansancio y alivio. Él se acercó, su presencia actuando como una influencia tranquilizadora. ¿Alivio? Sí. Es como si por fin todo hubiera encajado en su sitio. Las mentiras, la traición, las maquinaciones. Todo ha salido a la superficie. Ya no es necesario fingir que todo está bien. Los leños de la chimenea se estaban consumiendo, y su crepitar silencioso daba la ilusión de normalidad. Bárbara se hundió en el sillón, envolviéndose en la tela escocesa. Hay mucho que hacer mañana, dijo en voz baja, casi en un susurro. Reunirme con el abogado del divorcio, comprobar las escrituras de la casa, volver a trabajar en el proyecto de remodelación. Tómate tu tiempo. Liam se sentó en el brazo de su silla. Primero tenemos que asegurarnos de que estás a salvo. La noche envolvía la casa en un manto oscuro. En algún lugar de la ciudad, en un escondite desconocido, James Rice planeaba su próximo movimiento. Su imperio se desmoronaba, pero seguía siendo un adversario peligroso. Bárbara subió al dormitorio, dejando a Liam de guardia abajo. La habitación la recibió con olores y sombras familiares. En la mesilla de noche, todavía estaba el libro que había estado leyendo, antes de ser hospitalizada, un libro de detectives con un marcapáginas en el centro. La vida le había parecido tan sencilla entonces, antes de que la realidad superara cualquier ficción. Se tumbó sin desvestirse, escuchando los sonidos de la casa. El crujido de las tablas del suelo bajo los pasos de Liam, el susurro de las hojas al otro lado de la ventana, el ruido lejano del tráfico de la ciudad. Los sonidos eran una canción de cuna de la gran ciudad, arrulladora y tranquilizadora. Antes de dormirse, Bárbara recordó las palabras de Grace en el hospital. A veces tenemos que atravesar la oscuridad para ver la luz. Aquellas palabras habían parecido entonces un mero consuelo, pero ahora revelaban un nuevo significado. Al otro lado de la ventana, comenzaba un nuevo día. En algún lugar de la oscuridad acechaba el peligro, pero por primera vez, en mucho tiempo, Bárbara se sentía realmente viva. Sabía que podría hacer frente a lo que el destino le tuviera reservado. Después de todo, ya había pasado por lo peor, la traición de un ser querido. La mañana era sorprendentemente clara. La luz del sol entraba a raudales por las vidrieras de la mansión de Presidio Heights, creando dibujos multicolores en el suelo. Bárbara estaba sentada en la gran mesa del comedor, con los planos y bocetos de un proyecto de remodelación del distrito histórico. El trabajo siempre había sido su salvación, y ahora, después de toda la confusión, lo necesitaba más que nunca. Había pasado una semana desde la fuga de James Rice. La policía continuaba su búsqueda, pero hasta el momento sin resultados. Había una patrulla las 24 horas del día fuera de la casa, y Liam prácticamente se había instalado en la habitación de invitados, convirtiéndose en un guardaespaldas voluntario. El timbre de un teléfono móvil rompió el silencio matutino. El nombre del agente Burke apareció en la pantalla. «Tenemos noticias, señora Hills». Su voz sonaba cansada pero satisfecha. Sue Rice ha accedido a cooperar con la investigación. Ha esbozado todas las operaciones de su marido, incluido dónde puede estar escondido. Bárbara dejó a un lado el lápiz que estaba utilizando para tomar notas en el plano. ¿Qué la hizo hablar? La realidad del encarcelamiento, obviamente, y el hecho de que James la abandonara, escapando solo. La agente pudo oír la ironía en su voz. La lealtad de los delincuentes entre sí suele terminar cuando llega el momento de cumplir realmente la condena. Tras la conversación, Bárbara se acercó a la ventana. Por la calle de abajo, la figura de un policía de paisano asomaba habitualmente. La seguridad formaba parte de su nueva realidad, al igual que la cautela constante, la comprobación de puertas y ventanas, el hábito de tener siempre el teléfono a mano. Liam se asomó al despacho con 2 tazas de café recién hecho. He oído tu conversación. ¿Crees que la información de Sue ayudará a encontrarlo? Bárbara aceptó la taza, saboreando el aroma del café de calidad. Eso era algo que Liam había aprendido en sus años de policía, preparar el café perfecto en cualquier condición. No lo sé, bebió un sorbo. Pero estoy más preocupada por Travis. Todavía está bajo fianza, y dado su temperamento. Liam asintió con la cabeza, comprensivo. El exmarido de Bárbara había demostrado ser el eslabón más débil del plan criminal. Se había derrumbado por completo después de su arresto, revelando todos los detalles que conocía de las operaciones de Rice.
pero su testimonio había sido confuso y contradictorio. Lo he puesto bajo vigilancia. Liam se sentó en el borde del escritorio, mirando los planos. Alquila una habitación en un motel barato a las afueras de la ciudad. Bebe mucho, llama mucho a alguien, pero hasta ahora no hay contactos sospechosos. El día fue cobrando impulso poco a poco. Un equipo de arquitectos de la oficina de Bárbara había llegado para discutir los detalles del proyecto de renovación. La reunión se celebró en el gran salón, que se había convertido en un despacho improvisado. Los planos y bocetos que colgaban de las paredes creaban un ambiente de trabajo que les ayudaba a olvidar la tensión de las últimas semanas. La Comisión de Conservación Histórica ha aprobado nuestro proyecto. El joven arquitecto, Michael, mostraba las nuevas visualizaciones en su portátil. Están especialmente impresionados con la forma en que estamos conservando los elementos originales de las fachadas. Bárbara se sumergió en su trabajo, dejando que las preocupaciones profesionales desplazaran a las personales. Su talento como arquitecta siempre había sido su capacidad para ver la belleza de los edificios antiguos y encontrar formas de darles nueva vida, preservando su valor histórico. Después de comer, llegó el abogado del divorcio, un hombre enjuto de mirada atenta y cuidada barba gris. El proceso de divorcio no debería ser complicado. Extendió los papeles sobre la mesa. Dadas las circunstancias y la confesión de conspiración criminal de su marido, es probable que el tribunal falle a su favor. Bárbara firmó los papeles, sintiéndose extrañamente ligera. Cada firma parecía romper los hilos que la ataban al pasado, a las mentiras y traiciones que envenenaban su vida. Al anochecer, cuando los últimos visitantes habían abandonado la casa, Bárbara subió al dormitorio. La habitación que antes compartía con Travis era ahora su territorio. Guardó metódicamente todas sus pertenencias en cajas en el garaje. Cortinas nuevas, una disposición diferente de los muebles. Cada detalle hablaba de los cambios en su vida. El timbre sonó alrededor de las 9 de la noche. Liam, que estaba de guardia en el piso de abajo, fue el primero en llegar a la puerta con la mano en la pistola. Grace estaba en el umbral, con su uniforme de hospital sustituido por un elegante traje. «Pensé en pasar a ver cómo estabas», dijo la enfermera abrazando a Bárbara. «Y he traído tus bollos de canela favoritos de esa panadería cercana al hospital». Se instalaron en la cocina. Grace, que había preparado té con su receta especial, contó las noticias del hospital, creando un aire de normalidad en este extraño momento de la vida. «El doctor Morrison te manda saludos», sirvió té en las tazas. «Dice que tus últimos análisis son excelentes. El estrés no parece haber afectado a tu recuperación». Bárbara sonrió. «Probablemente porque por fin dejé de fingir que todo iba bien. Sabes, a veces admitir un problema es el primer paso para curarse». A última hora de la noche, cuando Grace se había marchado y Liam estaba haciendo la ronda por la casa, Bárbara estaba sentada en su despacho ordenando viejas fotografías. Instantáneas de diferentes periodos de su vida se sumaban a una historia que ahora se leía de forma muy diferente. Aquí estaba su primera cita con Travis. El restaurante frente al mar, la mirada cariñosa de él, la sonrisa feliz de ella, la foto de su viaje de novios, delante de la Torre Eiffel, tan jóvenes y llenos de esperanza. Fotos de actos benéficos en las que Travis siempre se quedaba un poco atrás, como a la sombra de su éxito. Una llamada interrumpió sus cavilaciones. El número no le resultaba familiar. «¿Bárbara?» La voz de Travis sonaba tensa, como si hubiera estado bebiendo mucho. lo siento mucho. Necesito verte, explicarte todo». Ella escuchó su discurso incoherente en silencio, sintiéndose cansada. «Travis, ya te lo he explicado todo. En la policía, en los interrogatorios, en los papeles del divorcio». «No, no lo entiendes». Su voz se quebró en un grito. «Rice, me encontrará. Sé demasiado. Ayúdame, por favor». Se oyó un ruido en el auricular y la conexión se cortó. Bárbara marcó inmediatamente el número del agente Burke, informando de la llamada. Liam, que había oído su conversación, entró en el despacho. «¿Crees que Rice va realmente tras él?» «No lo sé», se frotó las sienes con cansancio. «Pero Travis está asustado y borracho. Es una combinación peligrosa». La noche descendió sobre la ciudad, envolviendo las casas en un manto oscuro. En momentos así, la soledad se sentía especialmente aguda, no opresiva, sino purificadora.
Una oportunidad para replantearse la vida y tomar nuevas decisiones. Bárbara se asomó a la ventana. La luna iluminaba el jardín convirtiéndolo en un cuadro plateado. En algún lugar, en la ciudad nocturna, James Rice estaba al acecho, tramando planes de venganza. En algún lugar, Travis se retorcía de miedo, pagando por sus errores. Y aquí, en esta casa, comenzaba su nueva vida. Liam apareció en la puerta con una taza de té de hierbas. Necesitas descansar. Mañana es el gran día, la presentación del proyecto de renovación. Ella aceptó la taza y sus dedos se tocaron por un momento. Había más apoyo y comprensión en ese simple gesto que en todas las palabras de consuelo. ¿Sabes? Bárbara miró la ciudad nocturna. Por fin me he dado cuenta de lo que significa ser verdaderamente libre. No es la ausencia de problemas o peligros. Es la capacidad de afrontarlos sin dejar de ser uno mismo. Un año después, la mansión de Presidio Heights se ha transformado hasta quedar irreconocible. Bárbara hizo realidad su sueño de un invernadero. Una amplia extensión con vidrieras del suelo al techo llenó la casa de luz y del aroma de plantas exóticas. Una escalera de caracol de hierro forjado, diseñada por ella personalmente, conectaba el espacio principal con un pequeño mirador con magníficas vistas de la bahía. En esta mañana de primavera, la luz del sol jugaba con las facetas de los colgantes de cristal colgados entre las plantas, creando un intrincado juego de luces y sombras en las paredes. Bárbara se asomó a la gran ventana panorámica y observó cómo el jardinero recortaba los setos. Sus movimientos mesurados la tranquilizaban y le recordaban que la vida seguía como siempre, a pesar de todos los trastornos. El timbre anunció la llegada de Liam. Durante el último año, había pasado de ser un guardaespaldas a algo más. Un amigo de confianza cuya presencia se había convertido en una parte integral de su vida. Sus pasos sobre el parquet le resultaban familiares, seguros pero no pesados. Los periódicos de la mañana puso una prensa fresca sobre la mesa. Y algo un poco más interesante. La portada llevaba el titular, James Rice detenido en México. La foto mostraba al otrora poderoso jefe de un imperio criminal esposado, envejecido y perdiendo su brillo depredador. La policía local lo detuvo en una pequeña ciudad costera. Se sirvió Liam un café de una prensa francesa. Estaba intentando organizar un nuevo plan inmobiliario, pero las autoridades locales no se mostraron muy cooperativas. Bárbara pasó el dedo por la fotografía, sintiendo una extraña sensación de finalidad. ¿Y Travis? Le dieron la condicional por cooperar con la investigación. Ahora trabaja como contable en una pequeña empresa de Seattle. Liam sacó una carpeta de su maletín. El agente Burke envió un informe completo del caso. Pensé que podría interesarle. Grace, fiel a su promesa de mantenerse en contacto, llamaba todas las semanas. Desde su jubilación, se había dedicado a trabajar como voluntaria en el hospicio. Pero su amistad, nacida en una habitación de hospital, no había hecho más que fortalecerse con el tiempo. ¿Qué tal la inauguración del barrio histórico? La voz de Grace sonaba cálida e interesada. Bárbara sonrió, recordando la ceremonia de ayer. El proyecto de reurbanización en el que había trabajado durante los días más duros de su vida se había convertido en una joya de la arquitectura de la ciudad. Los viejos edificios, restaurados con amor y atención al detalle, habían cobrado una nueva vida, conservando su encanto histórico. El alcalde cortó personalmente la cinta, se hundió en su sillón favorito junto a la chimenea. En un momento dado me sorprendí a mí misma pensando que todo lo que ocurrió el año pasado era necesario. Me hizo replantearme no solo mi vida personal, sino también mi enfoque del trabajo. Tras la llamada, Bárbara subió a su despacho, una amplia habitación en el primer piso donde antes estaba su dormitorio. Ahora era su espacio personal, lleno de planos, libros y maquetas de futuros proyectos. En la pared había una foto de sus padres, sonrientes, en el porche de esta misma casa, años atrás. Liam apareció en la puerta con un sobre en la mano. Ha llegado la sentencia de Sue. 10 años por complicidad en fraude y blanqueo de dinero. Bárbara aceptó el sobre, pero no lo abrió. Todo lo relacionado con aquel periodo de su vida le parecía ahora tan lejano como el argumento de un libro que había leído. ¿Sabes qué es lo raro? Se acercó a la ventana, mirando la ciudad que se extendía abajo. Ya no siento ira, ni hacia Travis, ni hacia Sue, ni siquiera hacia Rice. Solo son personas que tomaron la decisión equivocada. El día se deslizaba lentamente hacia el atardecer.
El sol coloreaba el cielo con suaves tonos rosados y el puente Golden Gate, a lo lejos, parecía pintado contra el cielo del atardecer. Las luces del invernadero se encendieron automáticamente, convirtiendo las plantas en misteriosas siluetas. Tengo noticias. Liam se sentó en el borde del escritorio. El FBI me ha pedido que dirija una nueva unidad de fraude inmobiliario. Tendré que viajar mucho entre San Francisco y Washington. A Bárbara le dio un vuelco el corazón. Durante el último año se había acostumbrado a su presencia constante, a sus desayunos juntos, a sus largas conversaciones por las tardes. Dije que no, sonrió él al notar su reacción. Decidí que la práctica privada aquí en San Francisco era más de mi agrado. Además, hay gente a la que no estoy dispuesto a dejar atrás. Esa noche se sentaron en el invernadero. Liam había traído una botella de buen vino que bebieron en copas antiguas, lo único que les quedaba de su vida juntos con Travis. Hacía tiempo que Bárbara había decidido que el pasado no tenía por qué borrarse por completo. Algunas partes de él podían reinterpretarse y llenarse de un nuevo significado. ¿Recuerdas el día que te presentaste en la notaría? Liam agitó su vaso, observando el juego de luces en el líquido rubí. Parecías tan fuerte, tan segura de ti misma. En aquel momento pensé que nunca había visto nada más hermoso. Bárbara sonrió suavemente. Y te recuerdo sentado en la habitación del hospital, escondiendo tu pistola bajo la chaqueta y fingiendo ser un visitante habitual. Incluso entonces sentí que podía confiar en ti. La noche había descendido sobre la ciudad, cubriéndola con un suave manto de oscuridad. En el jardín de invierno, pequeñas luces LED parpadeaban entre las plantas, creando una atmósfera mágica. De algún lugar de arriba llegaba el suave tintineo de las campanas de viento, el regalo de inauguración de Grace. «Tengo una sorpresa para ti», dijo Liam, sacando de su bolsillo una cajita de terciopelo. Pensé mucho en cómo hacerlo, pero luego decidí que aquí, en tu lugar favorito, sería lo correcto. Bárbara se quedó paralizada, mirando el sencillo pero elegante anillo con un pequeño zafiro. La piedra captó la luz de la lámpara más cercana y esparció chispas azules por las paredes. «No te pido una respuesta inmediata». Su voz sonaba suave, sin presiones. «Solo quiero que sepas que siempre estaré ahí para ti, en cualquier capacidad en la que me veas». Ella extendió la mano para que él le pusiera el anillo. No había prisa ni incertidumbre en el gesto, solo una extensión natural de lo que había ido creciendo entre ellos durante todo este año. «Sabes», miró el anillo que se ajustaba perfectamente a su dedo. «Dicen que una casa guarda la historia de sus habitantes. Esta casa ha sido testigo de traiciones y mentiras, pero ahora será testigo de algo real». Aquella noche, después de que Liam se marchara, Bárbara permaneció largo rato junto a la ventana de su dormitorio. La ciudad centelleaba de luces, viviendo su vida nocturna. En algún lugar, en una de las celdas de una prisión federal, James Rice esperaba su juicio. En un pequeño piso de Seattle, Travis intentaba empezar una nueva vida. En una prisión de mujeres, Sue Rice cumplía su condena. Pero aquí, en esta casa, empezaba una nueva historia. Una historia de cómo la traición podía llevar a encontrar el amor verdadero, de cómo el dolor podía ser una fuente de fortaleza y la pérdida podía ser el comienzo de algo hermoso. Bárbara pasó el dedo por el cristal como si trazara la línea de su nueva vida. En el jardín de invierno florecía una rara orquídea, una flor que solo florece tras un periodo de letargo, como símbolo de que a veces hay que atravesar la oscuridad para ver la luz.